A mediados de esta pasada semana, mi rostro aparecía junto al de otros divulgadores en el programa de prime time de la cadena de televisión La Sexta, El Intermedio, presentado por José Miguel Monzó Navarro, más conocido y autobautizado como El Gran Wyoming. Y para mi sorpresa y estupor, junto con otros, como he dicho, en ese espacio televisivo se me calificaba como promotor de la misoginia y el machismo. Vamos a verlo. La violencia machista vuelve a ensombrecer la actualidad tras el asesinato anoche en Móstoles de una mujer y su hija de apenas 6 años a manos de su pareja. Con este asesinato y el de otra mujer de 69 años que murió a manos de su marido en Benalmádena el pasado viernes, son ya 36 los crímenes machistas en España en lo que va de año. En cuanto a los niños asesinados por sus padres o parejas de sus madres, la cifra asciende hasta los 47 desde 2013, año en que empezaron a contabilizarse. Bueno, para que luego haya políticos que sigan negando que la violencia de género existe. Perdón. Todas estas mujeres murieron a manos de hombres por el hecho de ser mujeres. Así que violencia machista o violencia de género parece que son las únicas maneras de denominar esta lacra. Sí, por más que nos duela, la violencia de género es como los políticos machistas con cargos de responsabilidad, algo que por desgracia existe. Estos datos preocupan especialmente porque estamos en un momento en el que no paran de aumentar entre los jóvenes corrientes antifeministas que se han hecho fuertes en Internet. Según un barómetro de juventud, 1 de cada 5 varones entre 15 y 29 años en España considera la violencia de género un invento ideológico. Y aunque la mitad cree que es un problema grave, esta percepción ha descendido 4 puntos desde el año 2017. Este aumento de la misoginia entre los jóvenes se aprecia también en la proliferación de foros, webs, blogs, canales de YouTube y perfiles en redes marcados por la defensa de una masculinidad que repudia a las mujeres y se siente amenazada por el feminismo. Es la conocida como manosfera y en ella se propagan mensajes muy peligrosos como que la violencia no tiene género o que el feminismo mata más que el machismo. Vaya, pues resulta bastante deprimente ver que en plena generación del TikTok y Twitch pues existen ideas tan retrógradas que no se oyen al menos desde la primera temporada de Cuéntame. Puestos a recuperar cosas horribles del pasado, pues ya podría haberles dado por los sofás de Sky, que te machacarán la espalda, pero no el cerebro. Vamos a ir por partes. En primer lugar, señor José Miguel, o Wyoming, como quiera que le llamen, yo creo que después de tantos años en antena, usted ya debería más o menos leer un teleprompter con fluidez, sabiendo dar la entonación correcta en cada frase, punto, coma, etcétera, etcétera. Esto de manera anecdótica, pero que va sumado, de acuerdo con lo que vamos a ver a continuación, que considero que usted no lleva tantos años en antena, siendo humorista o presentador en diferentes programas porque usted sea buen presentador o sea buen humorista, sino simplemente porque está dispuesto a decir cualquier cosa con tal de seguir ahí. Entre estas cosas, incluso llegar a injuriar a personas, como por ejemplo en este caso a mí. Lo primero que hacen en el programa es presentar una serie de datos, y es que 36 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres en lo que va de año y que desde el año 2013 47 niños han fallecido a mano de sus padres exclusivamente o de las parejas de sus madres, sin que sean por lo tanto progenitores. En primer lugar, como siempre, bueno, creo que sobra, pero sin embargo quizá no, dado la época en la que estamos viviendo socialmente, manifestar mi total rechazo y desasosiego por la comisión de estos delitos gravísimos, sean cuales sean los autores y las víctimas. Más aún cuando muchas veces se ataca contra bienes jurídicos protegidos que carecen de la facultad propia, biológicamente hablando, para defenderse en igualdad de condiciones, como es atacar a un niño atentando contra su vida. Pero mayor desasosiego genera, como explicaba, por ejemplo, a principios de semana, la utilización del caso del asesinato de Olivia por un bando como el de otro. La utilización de los sucesos de estas características desgarradores, que son casos que muchas veces no tienen nada que ver con el móvil político ideológico que se presenta, pero que sirven para unas estadísticas que justifiquen una línea de acción política, a pesar de que a lo largo del tiempo esa línea política se haya demostrado ineficaz estadísticamente. Simplemente quiero que veamos lo que se acaba de hacer en televisión. Hay un número acotado por género de víctimas de un tipo delictivo, que es el de homicidio o asesinato, que son mujeres. Esas mujeres, según el presentador, única y exclusivamente porque quien ha cometido el ilícito penal, ha atentado contra su vida, las ha matado, los ha asesinado, son hombres.
Eso convierte automáticamente que el motor de ese delito, el motor de esa persona para matar a otra, ha sido exclusivamente porque era mujer. Quiero repetirlo. Se han presentado unos datos de mujeres que han sido asesinadas por hombres y eso automáticamente hace que esa mujer ha muerto porque el hombre la ha matado, porque es mujer, la odia por el hecho de ser mujer y ha atentado contra su vida guiado por querer acabar con ella por el hecho de ser mujer. No por celos, por psicopatía, por un trastorno mental, por dinero, no, exclusivamente porque es mujer. Voy a presentarlo de manera análoga con otras circunstancias para que nos demos más cuenta todavía de la chifladura que supone esta afirmación. Por ejemplo, en un país con mayor diversidad racial que no España, Estados Unidos. Imaginad que hay un número de personas asesinadas que son negros, que son de piel negra. Y hay un porcentaje de esas personas asesinadas negras que han sido asesinadas por personas blancas. Bueno, imaginad que esta estadística dedujera que porque una persona blanca mate a un negro implica que lo ha matado solo por el hecho de ser negro. Esta chifladura, desde el punto de vista de la psiquiatría forense, de la criminología, del propio derecho, del iter criminis, es la que se presenta sin ningún tipo de rubor como punto de partida en este fragmento. Yo, ojo, no niego que haya personas que no actúen homicidamente contra otra persona por el hecho de ser mujer, por odio al hecho de que sea mujer, pero eso constituye una patología que además está estudiada en criminalística y que es, por fortuna, muy puntual en personas como, por ejemplo, Ted Bundy, Andrei Chikatilo, etcétera, etcétera. Pero estas afirmaciones se dan porque tienen una justificación y sustento político para que algunas personas vivan de ese relato, que es: no solamente todo hombre que mata a una mujer lo hace porque odia a las mujeres y está movido solamente con el sentimiento de querer acabar con las mujeres, sino que además vivimos en un país cuya cultura y cuyo modo colectivo de vivir ampara, protege, es más, promueve que el hombre actúe de esta manera. Ese es el mensaje que no tiene nada que ver ni con izquierdas ni con derechas, sino con tener o no tener cerebro. Y repito, esto no significa que haya casos patológicos en los que haya personas que cometan asesinatos única y exclusivamente movidos por el odio a la mujer. Pero de ahí decir que todo hombre que atenta contra la vida de una mujer lo hace movido por ese sentimiento, eso es una locura o bien una corrupción de la criminalística y de la ciencia psicológica forense para sustentar políticamente que se va a presentar una solución que no se soluciona por una vía ideológica o política porque está en el propio ADN del ser humano. Se pueden establecer mecanismos para proteger ciertos comportamientos, pero lo que ha demostrado, por ejemplo, en el tiempo en el que llevamos con una serie de leyes que dan mayor protección, incluso atacan a la presunción de inocencia cuando es el hombre o el varón el que está dentro de un procedimiento penal, no ha habido mayor soslayo de esos casos. Pero vamos a seguir, que ahora viene lo realmente gordo. En primer lugar, hay un trágico número de mujeres y de niños asesinadas por hombres. En segundo lugar, esto es porque los hombres actúan única y exclusivamente guiados por el odio hacia las mujeres y con el ánimo de acabar con su vida por el mero hecho y exclusivo de ser mujeres. Y tercero, estos datos trágicos, estos casos de asesinatos, estos hechos delictivos repudiables, totalmente deleznables, son culpa y están justificados socialmente, es decir, según han dicho, hay un aumento de la misoginia entre los más jóvenes por culpa de los divulgadores de las redes sociales, por culpa de los youtubers, bloggers, etcétera, etcétera. Quiero que entendáis bien el recorrido de argumentación que han hecho en este programa de televisión. Hay asesinatos a mujeres, esos asesinatos están producidos por hombres guiados por el odio y por el ánimo exclusivo de matar a mujeres, y eso preocupa socialmente porque hay una serie de personas que creen, ojo, quizá, que no se produce única y exclusivamente ese asesinato movido por el género, es decir, hay una serie de jóvenes que consideran que quizá todos los hombres que matan a mujeres no lo hacen solamente por el hecho de ser mujeres. Eso los convierte directamente en misóginos o misóginas
Y eso es responsabilidad y culpa de los divulgadores de Internet. Por lo tanto, según José Miguel Monzón, presentador, como he dicho, de este programa y el contubernio de su programa, indirectamente la responsabilidad de que no haya una mayor protección, de que no haya un mayor soslayo, una mayor sensibilización de las víctimas a manos de hombres, es culpa de los divulgadores de Internet. Mirad el proceder mezquino, doloso y gravoso que ha llevado a cabo este programa para una vez más presentar que ante una problemática social o ante una serie de casos que generan desasosiego y ruptura y pena socialmente, los culpables son de nuevo los divulgadores en Internet. Y ahí nos meten a mí, a Juan Soto Ibars, que qué tendremos que ver, o si nuestro canal tuviera algo que ver con la ideología de género, nada. A Roma Gallardo, a UTBH, que por decir, bueno, vale, pero es que yo, por ejemplo, tampoco les he oído nunca decir que el feminismo mate más que el machismo, o afirmaciones completamente kafkianas que se dicen en este programa. Y más afirmaciones en las cuales, como digo, me meten diciendo que mi canal está guiado por una masculinidad que repudia a las mujeres y se siente amenazada por el feminismo. Un término que dicen se conoce como manosfera. Manosfera es un neologismo, es decir, una palabra inventada de reciente creación, lo podéis comprobar en la propia Wikipedia, que significa mansfera, esfera del hombre. Quedarte en la esfera del hombre en inglés. Pero la traducción que se hace en este caso al español, que no debería traducirse, tendría que darse igual, mansphere, pero traducirla, manosfera, significa esfera de la mano. Y esto viene de un estudio, no de un barómetro, otra mentira que hice en este programa, no de un barómetro, sino de un estudio de investigación de una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que traduce, como digo, el término manosfera y se titula Jóvenes en la manosfera. Jóvenes en la esfera de la mano. Esa es la traducción del título de esta investigadora de la universidad. Jóvenes en la manosfera, jóvenes dentro de la esfera de la mano. No sé si se refiere al exceso de onanismo por parte de la gente más joven ante la imposibilidad de establecer relaciones reales con personas de su mismo género u otro género hoy en día por el cainismo y la fractura social que se está generando, pero podría perfectamente ser. Pero bueno, este es el trabajo de investigación que desarrolló en la Universidad Complutense de Madrid la profesora Elisa García Mingo y se llama literalmente Jóvenes en la manosfera, influencia de las subculturas masculinistas digitales en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia contra las mujeres. Señor José Miguel Monzón y equipo, ¿cómo han podido establecer que mi canal puede tener algo que ver con esto? Sin embargo, resulta interesante advertir lo siguiente. Esta profesora, Elisa García Mingo, publicó este proyecto de investigación, que repito, no es un barómetro, ¿de acuerdo? No son datos estadísticos, sino que están bajo la lupa y bajo el prisma de la persona que realiza el trabajo, que es en este caso Elisa García Mingo, que es una académica, profesora, como digo, de la Universidad Complutense de Madrid, que realiza una multiplicidad de actos, como bien podéis ver, como siempre, al amparo del Instituto de la Mujer y subvencionado por el Ministerio de Igualdad. Es más, no solamente en el seno de la universidad, sino también es activista en una asociación o productora exclusivamente por y para mujeres que también se nutre de fondos públicos dentro de este segmento ideológico o bajo la justificación de este segmento ideológico. Entonces aquí yo lo que veo es lo siguiente. Veo una serie de personas que se nutren de fondos públicos bajo la justificación de que su acción política va a servir para erradicar totalmente cualquier tipo de violencia contra la mujer, independientemente del ámbito, del campo, del caso, etcétera, etcétera, que se van a acabar cualquier tipo de acción homicida, pero también de robo, violación, etcétera, etcétera, contra las mujeres, para justificar que estas personas sigan cobrando dinero, millonadas del erario público, no solamente directamente a través del Ministerio y diferentes estados, sino de asociaciones, de organizaciones, de ONGs, etcétera, etcétera, que durante el desarrollo de todo este tiempo estas personas cada vez reciben más dinero, los datos no cambian, los datos de mujeres asesinadas a manos de hombres, etcétera, etcétera, siguen exactamente igual, y la conclusión, la culpa, según esta señora, es que hay corrientes en Internet que incluso en alguna entrevista, como por ejemplo la del Levante, llegan a decir que lo que habría que hacer sería censurar y prohibir, dice literalmente que habría que silenciar de manera automática con una inteligencia artificial cualquier tipo de mensaje que puedan entender como perjudicial para lo que estas personas pretenden conseguir políticamente, que es una quimera. Es una quimera porque nunca se van a detener las acciones de este tipo, desgraciadamente, entre los seres humanos. Como decía Freud, la
la prohibición universal de matar es el síntoma de un deseo universal, y eso no tiene que ver con una cuestión cultural ni ideológica. Es verdad que hay culturas en las que se puede proceder de manera más violenta contra cierto colectivo, cierto sector, por razón de género, de sexo, de ideología, etcétera, etcétera. ¿Pero creéis realmente que estamos en una sociedad hoy en día en la que esto sea así y sea contra las mujeres? Sin embargo, estas personas esgrimen esto porque, al ser inalcanzable el objetivo, su permanencia en las instituciones, sus necesidades de fondos, su justificación para investigar, para dar charlas, para asistir a seminarios, para pegarse viajes, etcétera, etcétera, es perpetua. En fin, creo que ha quedado bastante claro, y repito, esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de tener sentido común y de advertir, porque otros partidos lo hacen con otras ideologías y con otros mensajes. Pero en este caso, a mí se me ha metido con una serie de apelativos que atentan contra mi imagen pública, y desde luego lo que sí os puedo decir es que me voy a poner en contacto con el resto de compañeros que aparecen en estas imágenes de este programa y que han sido enmarcados bajo estos apelativos, responsables no solamente de ser misóginos y de promover la acción violenta contra las mujeres y justificarla en redes sociales. No solamente me voy a poner en contacto con el resto de compañeros, sino que además voy a promover, como ya por ejemplo he hecho contra el grupo Mediaset, en este caso contra el grupo A3 Media, una querella por injurias, ya que no podemos permitir que de manera constante y sistemática se quiera atacar a los divulgadores de Internet, que hacemos un trabajo independiente y que cada uno, incluso de todos los que habéis presentado, cada uno tiene su manera de pensar y defiende unas cosas, pero como ataca el discurso hegemónico y fácilmente controlable del que viven estas personas, porque si no fuera gracias al sustento del erario público, no se podrían mantener las millonadas que cobran estas personas en estos programas, y por eso se dedican a reproducir estos mensajes ideológicos para sustentar, en este caso, a una facción del Estado, pues como digo, vamos a tomar cartas en el asunto, y lo que considero es que una vez más deja en evidencia tanto a José Miguel Monzó, el señor Wyoming, como todo el equipo que tiene, que nuevamente aquellos que esgrimen, como este señor que ha llegado a decir que él es antisistema, que él es de izquierdas, que él tal no sé qué, lo que son es unos mamporreros del estado de partidos, y que no serían nada, absolutamente nada, en el medio en el que desarrollan su actividad, como es la televisión, si no fuera por estar bajo la rama, bajo el cobijo, bajo la sombra, de manera pueril, servil, como acólitos de una facción del Estado. ¿Qué es lo que caracteriza a todos aquellos que se desarrollan en el ámbito cultural bajo los regímenes totalitarios? Eso es lo que es usted, señor José Miguel Monzó, señor Wyoming, un mamporrero de un régimen totalitario. Y mientras tenga la facultad de denunciarlo, no solamente primero en los tribunales, cuando atente contra mi imagen pública, que está basada única y exclusivamente en mi independencia y en el apoyo de las personas que me ven, sin ninguna corporación, sin ningún partido detrás, lo cual ya me diferencia de usted de manera notable, como en mis redes sociales, como es el caso poniéndole en evidencia lo que es usted, su equipo y el contubernio en el que se han convertido los medios de comunicación españoles, que no son más que agencias de relaciones públicas del Estado de partidos. Así que dadle like, suscribiros si os ha gustado, compartid el vídeo. Salud y libertad colectiva. Hasta pronto.